Bueno, muy buenas noches a todos, conquistadores y conquistadoras. Bienvenidos a una vez más a este espacio que tenemos hace casi 2 meses, todos los jueves a las 7 de la noche. Y bueno, es un placer para nosotros, para Andrés Corredor de Integra tu Ser y para mí, Andrés Eduardo García, de Conquistarte, tenerlos una vez más en este espacio. Y bueno, un saludo para Andrés Corredor. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, siempre es un placer estar en este espacio. Y bueno, hoy tenemos este tema que es tan importante de la motivación. La motivación en tiempos de confinamiento, la motivación en tiempos donde básicamente la Tierra, el mundo, el planeta entero se paralizó y tenemos que estar motivados frente a la vida, frente a este momento que todos nos tocó vivir. Y bueno, hoy con Andrés, hoy voy a ser el moderador. Vamos a dar unas dinámicas de presentación. Yo después voy a dar un apoyo. Y, y bueno, Andrés, quiero saber también por qué llegamos o cuál fue la idea de escoger este tema. Bueno, la idea de escoger este tema porque vemos la necesidad de que podamos encontrar como esos interruptores que tenemos todos internamente para poder seguir adelante. En la medida en que tengamos conciencia, digamos, de que nosotros tenemos dentro de nuestra zona de control un mecanismo para poder seguir adelante, para poder, digamos, conquistar nuestros sueños, conquistar nuestras metas y darnos cuenta de que si somos capaces, vamos a necesitar la motivación. Entonces, ese fue el principal motivante de Encuentra tu Motivación. Un saludo a todos los que están en Instagram en este momento. Paola Gidi, a Hillary, un saludo a todos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con esta. Voy a compartir pantalla. Voy a preguntar por Instagram a ver si nos escuchan bien. Escríbanos por Instagram si están escuchando bien. Y por Zoom creo que no hay problema, está bien. Paola o Elena, si nos pueden escribir si están escuchando bien, tanto a los dos Andréses, a mí como a Andrés. Si no puede haber un poquito de retorno, pero bueno, es por la comunicación. ¿Todavía siente retorno, Andrés? No, ahí no. Bueno, adelante. Ok, muy bien. Vamos a compartir pantalla para de una entrar en materia. Bueno, aquí tenemos nuestra primera imagen y en realidad nos habla de esa potencia, ¿no? De esa, digamos, de esa garra con la que podemos encontrarnos en la vida y tener la capacidad de afrontar los obstáculos, las circunstancias negativas, todo eso que consideramos negativo, pero que quizás la misma vida nos lo pone frente a nosotros para que podamos traspasar esas barreras, tumbar esas murallas y darnos cuenta de que sí podemos hacerlo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿sabían que para encontrar su motivación tienen que asistir a una boda? Seguramente les parecerá un poco extraña esta pregunta, pero sí, tienen que asistir a una boda. Ya les voy a contar más adelante de qué se trata, pero sí les recomiendo que se vayan preparando su ajuar, vayan preparando su botella de vino, vayan preparando la música, vayan preparando las tarjetas de invitación, porque vamos para una boda.
Ok, cuando hablamos de motivación, si nos vamos a la etimología, nos hablan de que motivación viene del verbo motivare, viene del latín motivare, que nos habla de llevar a la acción. Si nos damos cuenta, motivación tiene que ver con dos palabras, es una combinación de palabras, motivo y acción, ¿sí? O sea, lo que yo puedo mover dentro de mí a través de la acción y obtener un resultado. Digamos que de eso se trata eso. Entonces, es importante la etimología porque muchas veces utilizamos nuestro lenguaje de manera arbitraria y no sabemos realmente cuál es el significado esencial de los términos. Y en la medida en que nos sintonicemos con eso, creo que vamos a tener la oportunidad no solamente de entender con la razón, sino entender con el corazón. Y esto que estoy diciendo es clave para lo que viene. Entender con la razón y comprender con el corazón. Son dos procesos muy distintos. Recuerden que igual el chat está abierto. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, podemos en algún momento destinar el tiempo para eso. Ok, pero entonces, sí, si la motivación significa eso, motivar en acción o llevar a la acción, pero entonces, ¿cómo encuentra uno mismo? ¿Cómo puede encontrar su propia motivación? Esa sería la gran pregunta del día de hoy. Bueno, de eso se trata, digamos, este conversatorio del día de hoy. ¿Cómo puede encontrar ese botón o esa palanca interna que me lleve al movimiento, que me lleve a conseguir mis sueños, que me lleve a conseguir lo que tanto anhelo y lo que tanto ansío? Si alguien tiene algún comentario o alguna opción o alguna idea de cómo se puede hacer eso, lo puede escribir en el chat. Ok. ¿Ya preparaste tu ajuar para la boda? Recuerden que vamos para una boda. No se pueden olvidar de eso. Ok, bueno, según nos dicen los expertos, para encontrar nuestra motivación, parece ser que tenemos que entablar una conversación con nosotros mismos. Si esa conversación no se da, pues muy difícilmente vamos a encontrar eso que nos mueve, vamos a encontrar eso que realmente nos puede ayudar a conseguir nuestras metas y movernos hacia una dirección. ¿Por qué? Porque es precisamente con nuestra vida, con nuestro material biográfico, con el que vamos a trabajar. Entonces hay que tener una conversación común. Y esto es el primer paso y es fundamental. Si este paso no se da, pues definitivamente no podemos hacer mucho en este sentido. Entonces es invitarnos a tener un diálogo, es invitarnos, sacarnos el tiempo y el espacio. Una cosa importante en la vida es, para que cualquier cosa se dé en la vida, uno tiene que dedicarle tiempo y espacio, porque son los dos componentes básicos de la realidad. Así de simple. Todo lo que existe, existe en un tiempo y existe en un espacio. Si falta uno de estos dos componentes, pues si solamente le destinamos tiempo, pero no hay un espacio físico donde yo me dedique a eso, pues va a haber de pronto algún tipo de complicación. Y si tengo el espacio, pero no tengo el tiempo, entonces puede ser algo fantasioso. Hay que hacer una combinación de los dos. Sócrates, precisamente un filósofo de la Grecia clásica del siglo V a.C., ya nos hablaba de esto. Y no solamente Sócrates, en algún momento Jesús también lo dijo, y muchos sabios, Siddhartha Gautama, Buda, en algún momento
Lo dijo quizás con otras palabras, quizás con otras frases, pero en el fondo decían lo mismo. Decían que tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los dioses y al universo. Era el lenguaje que en ese momento utilizaban para realmente darnos esa oportunidad de vivir la aventura de encontrarnos a nosotros mismos. Si eso no está, no podemos hacer mucho, pero si sacamos el tiempo y el espacio, seguramente vamos a encontrar muchas respuestas ahí. Ok, pero entonces, ¿cómo iniciar ese diálogo con uno mismo? Porque si uno nunca ha tenido esa oportunidad, si realmente no hemos tenido ese hábito de tener una cita contigo mismo y de tratar de ser tu amigo, de realmente sacarte el tiempo y el espacio, ¿cómo podemos hacer si nunca nos hemos dedicado tiempo? Si nunca hemos sacado realmente un tiempo para ese ser maravilloso que somos nosotros. Bueno, una de las preguntas, de las muchas que nos podemos hacer, pero sugerimos que podría ser, para encontrar esa motivación, preguntarnos qué es lo que más nos gusta en la vida. ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Con qué vibramos? ¿Qué es lo que nos hace reír? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos hace mover la vida? ¿Qué es lo que realmente hace que nuestra vida tenga un sentido? Ok. Y una vez que yo encuentre esa respuesta, me podría dedicar a ese oficio, labor, gusto, vocación, así no reciba dinero por ello. Si la respuesta es sí, ok, quiere decir que hay una clave importante. O sea que nuestra vida tiene un sentido a partir de una vocación o de algo con lo que yo puedo vibrar, con lo que yo puedo realmente transmitir a los demás. Porque esa es otra cosa clave. Una vez yo encuentre esa vocación, ¿cómo yo eso lo puedo poner al servicio de los demás? ¿Cómo eso puede beneficiar a otro? ¿Cómo eso puede inspirar a otra persona? ¿Cómo eso realmente puede ayudarle a la vida de otro? Porque yo no vivo solo en el mundo. Vivo en un lugar donde existen otras personas que quizás también necesiten encontrar respuestas a su propia vida. Qué casualidad, yo no soy el único que necesita eso. Hay otros seres humanos que también están en ese camino o quizás no. Y yo puedo hacer de pronto algún punto de inspiración a una persona que los pueda inspirar a eso. Entonces es eso, ya que le damos tanto valor al dinero, y quiere decir que el dinero es algo muy importante en la vida, pero no es lo fundamental, ¿será que eso que me apasiona yo lo podría hacer sin necesidad de ganar dinero? Esa es la respuesta que yo le dé a esa pregunta es clave para encontrar mi motivación. Ahora, una vez que ya yo encuentre cuál es mi vocación, cuál es mi sentido de la vida o a lo que me quiero dedicar, entonces, ¿qué me impide realmente dedicarme a lo que más me gusta? Sí, ya yo sé que quiero ser cantante, o yo quiero ser actor, o yo quiero ser maestro, o yo quiero ser panadero, o yo quiero ser tendero, o quiero ser comerciante, o lo que yo quiera ser, o político. ¿Qué me impide entonces dedicarme a eso? Porque no es solamente hallar la respuesta a lo que yo quiero, sino cómo lo voy a hacer. Ok. Cuando yo empiece a identificar esas barreras, esos miedos, esos temores, esas voces internas, quizás vaya a iniciar el camino para empezar a tumbar esas barreras, empezar a tumbar esos impedimentos. Sigamos. Bueno, aquí es donde entonces llegamos a un punto fundamental, porque esas barreras o esos impedimentos
van de la mano con creencias, van de la mano con lo que yo he pensado o con lo que yo he creído en la vida, ¿sí? Entonces, en ese diálogo yo me podría hacer también esa pregunta. ¿Cuáles son esas creencias que yo tengo? ¿Qué pienso yo de la salud? ¿Qué pienso del dinero? ¿Qué pienso del amor? ¿Cuáles son las ideas, las emociones o los pensamientos circulares o las conversaciones? Otra cuestión importante y otro factor importante para detectar realmente nuestras creencias son las conversaciones que tenemos. ¿Qué palabras uso? ¿Será que pienso todo el tiempo que estoy enfermo? ¿Será que pienso todo el tiempo de que mi sistema inmune es débil? ¿Será que pienso todo el tiempo que, que voy a vivir muy pocos años? ¿O por el contrario, voy a vivir muchos años y que tengo un cuerpo saludable y que no importa si hay un virus por ahí, porque sé que y tengo la convicción de que mi cuerpo lo va a poder combatir? Dependiendo de esas creencias, vamos a tener un punto de partida para encontrar nuestro sentido de la vida y por lo tanto nuestra motivación, que es finalmente la fuerza que nos mueve y que nos va a llevar a la conquista de esos sueños, de esos objetivos. Ok. Con relación al dinero, lo mismo. ¿Será que pienso que los ricos son malos? ¿Será que pienso que los pobres son malos? ¿Cómo son mis conversaciones con el dinero también? Eso es muy clave. Hay gente que no le gusta hablar de dinero porque lo consideran algo negativo, porque consideran que es algo que, que no se debe hablar, que si yo hablo de dinero entonces voy a pasar por presumido o voy a pasar por no sé, por cualquier otra cosa, pero ¿cómo son mis conversaciones y mis pensamientos con el dinero? ¿Cómo es el manejo que yo le doy al dinero? ¿Soy una persona que el dinero se le va fácilmente o por el contrario acumulo y acumulo y no dejo salir el dinero y no lo comparto y no lo uso para mi beneficio y para el beneficio de los demás? Entonces, esas creencias que yo tengo con respecto al dinero obviamente van a determinar mi aspecto económico en la vida y el manejo de la energía, porque el dinero, si lo vemos de una manera práctica, es la energía o parte de la energía de la sociedad, porque todo el tiempo debe estar moviéndose. Si el dinero no se mueve, si el dinero no tiene ese flujo, ese movimiento continuo, pues muy seguramente esa sociedad va a sufrir algún tipo de recesión económica o de crisis, o no solamente la sociedad, sino mis finanzas personales. ¿Será que yo retengo el dinero y no lo suelto? ¿O será que lo suelto todo el tiempo y lo despilfarro? Eso es un aspecto muy importante. Y con relación al amor también. Entonces, ¿cómo son mis relaciones? Realmente, ¿cómo son mis relaciones de amistad? ¿Cómo es la relación con mi pareja? ¿Cómo es la relación con mi familia? ¿Soy una persona que da afecto? ¿O soy una persona que por el contrario se limita y no muestra sus emociones, no dice lo que tiene que decir a las personas cercanas? ¿Soy una persona que la buscan los demás para que pedir algún consejo o para que yo le dé una palabra de aliento? ¿O soy una persona que cuando los otros me ven tienen una mala sensación, les caigo bien o les caigo mal a la gente? ¿Cuál es la percepción que yo tengo de cómo entro yo en el entorno? Y ahí obviamente el amor es clave. Cuando hablamos de amor no solamente estamos hablando de relación de pareja, estamos hablando de todo tipo de relaciones humanas. Y el amor se puede manifestar dentro de cualquiera de esos aspectos. Entonces, es importante hacer una revisión. Quisiera hacer un aporte ahí. En ese sentido. André, quisiera hacer un aporte ahí. Sí. Has tocado algo muy importante que es el sistema de creencias. Que me quedé sin volumen. ¿Sí? Dime, Andrés. Me dices cuando...
Sí, el sistema de creencias es algo importantísimo porque nos va a dar como el parámetro de qué es cómo me voy a desempeñar en mi vida. Es como mi ruta. Y dependiendo del sistema de creencias que haya obtenido de los padres, que haya obtenido de mis tutores, de mis profesores, eso va a marcar mi camino de ahí en adelante. Y cuando se instaura ese sistema de creencias, cuando estamos pequeños, en la escuela, se dice que hasta los 14 años se moldea, bueno, hasta los 21 se puede moldear a una persona. Y yo le Sí, agregaría al sistema de creencias la parte religiosa, que también genera un redireccionamiento sí. hacia mi forma de pensar y comportarme en la vida. Entonces, según ese sistema de creencias, me va a ayudar a salir adelante o me va a poner trabas, ¿no? Entonces, es muy importante ese punto porque ese es el que me va a ayudar a, yo lo veo así como a redireccionar y a enfocar mi vida, ¿no? Nuevamente. Claro, claro que sí. Y me parece muy, digamos, muy bonita la imagen en el sentido de que, miren, si vemos claramente son engranajes que están ahí y nuestro pensamiento, si lo vemos de una manera mecanicista, podríamos compararlo un poco con eso, o sea, son los engranajes internos que tenemos, digamos, son las bases fundamentales de nuestro comportamiento, la manera como pensamos, la manera sí, las ideas que tenemos constantemente en nuestra cabeza van a determinar nuestro comportamiento. Entonces aquí la invitación es a que hagamos una revisión en ese sentido, no solamente en el aspecto salud, dinero y amor, colocamos esto porque, digamos, tienden a ser de pronto temas álgidos, pero igual podemos hacerlo en cualquier aspecto de la vida y ahí siempre vamos a tener una creencia. Entonces, la revisión es esa, el llamado es eso, hacer una revisión en nuestras creencias. Ok. Entonces, una vez, digamos, hemos encontrado nuestras creencias, eso es un trabajo de toda la vida, en realidad. Esto de revisar las creencias, porque a medida que vamos avanzando en la vida, nos vamos dando cuenta de que las creencias o las vamos abandonando o las vamos reforzando. Sí, en la medida en que vayamos reforzando esas creencias, ojalá sean positivas, seguramente mi comportamiento va a ser positivo y eso se va a reflejar, porque lo más importante es que finalmente todo eso tiene la capacidad de reflejarse. Los demás lo van a percibir sin que yo diga ni una sola palabra, porque es así, va a ser evidente y va a ser natural. Entonces, seguimos. Ok. Otro punto clave para encontrar nuestra motivación es inspirarnos en la biografía de otras personas, de otros seres humanos que han pasado por este planeta y que han podido ser un ejemplo de vida, de superación, que han vivido muchas dificultades. En realidad, a partir de las dificultades, como dice Nino Bravo en una de sus canciones, que con las piedras del camino es que va a construir realmente la vida, ¿no? Con las mismas piedras del camino que se va construyendo un castillo. Ok, entonces un gran ejercicio, y es una invitación que le hacemos, es a que leamos biografías de grandes personajes de la historia, personajes que han marcado la historia de manera positiva, que todavía hoy, muchos años después, seguimos hablando de ellos. Muchos años después seguimos hablando de Beethoven, porque compuso sus más grandes melodías cuando estaba sordo. Beethoven quedó sordo los últimos años de su vida y eso es algo que de pronto muy poca gente sabe. Y en ese momento fue que este gran músico, porque fue grande, grande como ningún otro, pudo crear sus grandes obras musicales, venciendo la sordera, venciendo quizás lo que otros decían. Eso es importante también.
saber con quién nos estamos juntando. O sea, ahora a mis 39 años es que yo realmente puedo entender cuando tu madre o tu padre te decía, no te juntes con fulanito. Y no era porque le tuvieran rabia a esa persona, sino porque en la dinámica que se va dando en esa relación humana de amistad, en la conversación que se va dando, en lo que vayamos reflejando en nuestros comportamientos del uno del otro, pues uno va inconscientemente o subconscientemente tomando ciertas cosas. Entonces, mucha gente te va a decir, no, es que eso es imposible que tú lo hagas. Tú tienes ese sueño, no lo puedes lograr. Eso es imposible. Deja de soñar, o sea, aterriza, aterriza. Y a esta gente también le dijeron lo mismo en algún momento. Entonces, pudieron a través de su propia fuerza, de su propia motivación, hacer oídos sordos a todas esas voces externas y convertir esas piedras del camino en grandes castillos, en grandes palacios, en grandes obras. Un Nelson Mandela, creo que todos o la mayoría tenemos de pronto alguna noción de quién era este personaje. Era, digamos, un personaje que vivió en Sudáfrica y él fue encarcelado durante 27 años por el régimen del apartheid, un régimen blanco. Como sabemos, Sudáfrica tuvo una guerra racial muy cruel, donde murió, no solamente murió gente blanca, sino también murió gente negra. Y digamos, fue una guerra terrible, terrible, porque murió gente de ambos bandos y hubo crímenes y hubo atrocidades de lado y lado, ¿sí? Nelson Mandela creció en eso y él era un príncipe de una tribu en Sudáfrica. Por lo tanto, tenía poder y tenía un pueblo a su cargo. Y en algún momento él de joven estudió leyes. Él tuvo la opción de luchar. En algún momento se enfrentó a las fuerzas del bando contrario y tuvo la opción de luchar y de contestar con violencia a cómo lo estaban agrediendo. Pero en algún momento él llega a tener, digamos, un diálogo consigo mismo, precisamente, una confrontación con él mismo, y se da cuenta de que no es por ahí, de que por ahí no es el camino, por ahí no es la vuelta, como decimos popularmente, de que el camino es diferente. Y empezó a plantear esa lucha, porque igual la lucha nunca la abandonó, desde otro ángulo, ¿sí? Inspirado en Gandhi también, desde el ángulo desde la inteligencia, y esto es clave para la boda de la cual estoy hablando desde el inicio, desde la inteligencia. Y bueno, llegó a ser tan fuerte, digamos, su inspiración, que lo encarcelaron 26 años y lo torturaban, le decían cosas horribles en la cárcel y al final pudo salir. Dicen que en el momento en que salió Nelson Mandela de la cárcel, todos los tambores de África sonaron en ese momento. Todos. Porque había salido un personaje muy importante. Lo mismo pasó con Mahatma Gandhi en la India, cuando se enfrentó al Imperio Británico, a partir de algo que él llamó la no violencia, ¿no? De contestar no con las armas, sino con la inteligencia. Y pudo derrumbar al Imperio Romano y logró la independencia, al Imperio inglés, perdón, y logró la independencia de la India. Sin ninguna arma que él usó. Quería complementar lo que Andrés nos estaba ilustrando, y es el sistema de creencias. El sistema de creencias
nos da la base de lo que vamos a hacer. Y citando a este autor, Tony Robbins, nos dice que recuerde que mientras más tiempo creamos en algo, nuestro cerebro operará como un piloto automático, filtrando información del medio externo y buscando referencias para validar su creencia y reafirmando de qué se trata. Las personas con fuertes creencias tienen tal nivel de certeza que con frecuencia están cerradas para recibir nuevas informaciones. ¿Y qué pasa con esto? Esto lo vemos en los adultos. ¿Dónde es más fácil que una persona aprenda algo nuevo? Un lenguaje, Andrés, tú que trabajas con los idiomas. Los niños. Los niños. Los niños están abiertos, son como una esponja. Por eso es tan importante todo lo que tú digas o hagas, ellos lo van a absorber. Y en los adultos lo que pasa es que el vaso está o medio lleno o lleno. ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal? Estar vacío. Vaciar el sistema de creencias nos ayuda a desocupar y estar más abierto y permeable para recibir una nueva información. Pero igual También podemos desbloquearnos como adultos, igual tenemos la capacidad de revisar esas creencias y de volver a ser como niños. No es gratis que un gran maestro nos dijo, es que tenemos que volver a ser como niños. No es volver al vientre de la madre como creyó otro personaje de la Biblia, sino volver a esa inocencia. Y ahí está el truco. Es volver a esa plasticidad neuronal. Y es lo que voy a explicar un poco desde el modelo, desde la neurociencia, cómo este sistema de creencias y cómo el proceso de las emociones y el aprendizaje genera un cortocircuito o genera una facilidad para aprender nuevos mecanismos o nuevas cosas. Que esto nos va a ayudar en la motivación. Recordemos el tema que estamos viendo. No sé si ven, aquí tuve un problema aquí con aquí. Encontrar la motivación y conectar con nuestro centro personal. Ese es nuestro foco que nos invita hoy. Y quería hablar también de la zona de confort. La zona de confort es un estado de comportamiento en el cual la persona opera en una condición como una ansiedad neutral. Y aquí vemos a un niño como está en esa zona de confort, en el circulito, está en las almohadas, está cómodo. Zona de confort viene de comodidad. Y él salta a una zona de aprendizaje, ¿sí? Un niño, como decía, salta fácilmente a una zona de aprendizaje. Pero después de esa zona de aprendizaje viene una zona de pánico, ¿no? Ahí es donde el sistema de creencias dice, hey, no salga más de ese círculo porque puede ser peligroso, ¿sí? Te puedes quemar o puedes perder la vida. Y si yo voy un poquito más allá de esa zona de pánico, voy más allá, hago un salto al miedo, hago un salto de todo el sistema esquemático que me tenía amarrado, encuentro un lugar mágico, que llegamos a la zona mágica, y es ahí donde la zona mágica, donde suceden cosas mágicas, donde el universo me está esperando. Entonces, todos vibramos en una zona de confort, en una zona de aprendizaje, y preguntémonos cómo nuestra zona de pánico, en algunos casos es pequeña, en algunos casos puede ser doble el grosor de este anillo, pueden ser los 2 anillos, o pueden ser hasta 3. Puede ser un fuego, puede ser una muralla alta que nos cueste traspasar. Entonces la invitación es llegar a la zona mágica y ahí van a suceder cosas mágicas. Quiero pasar aquí a hablar sobre esto. Desde la neurociencia hay una glándula neuroendocrina que se llama la pituitaria, ¿sí? Y esta pituitaria es la encargada de regular todo nuestro sistema.
nuestro sistema físico de sensación, nuestro sistema de producción, ¿no? De las mujeres, de las glándulas mamarias, la producción, como mantener los niveles en un estado óptimo. ¿Qué pasa cuando hay estrés? Cuando lo que hablaba Andrés, hay miedo, hay incertidumbre, hay un sistema de creencias muy fuerte, esta pituitaria se colapsa, ¿sí? No funciona a su 100%. Deja de producir serotonina también, deja de producir endorfinas, todos los opiáceos que nuestro cuerpo necesita para el bienestar y la felicidad. Entonces, cuando hay unas técnicas manuales, pero también de programación neurolingüística, cuando yo tengo pensamientos positivos, cuando yo ordeño, hay un término coloquial que es ordeñar la pituitaria, estimulo todo ese cóctel beneficioso en nuestro cuerpo para ir al mundo, ¿sí? Desde ir al mundo motivado, desde ir al mundo con un propósito. ¿Y cómo lo obtengo? Con ejercicio, con buenos pensamientos, con una buena alimentación. Ahí Ketty está tomando un jugo verde, ¿sí? Está recibiendo ese cóctel, está oxigenando el cerebro, está oxigenando sus células. Entonces, desde esa programación que yo doy, desde el pensamiento, desde la nutrición y desde mi sistema de creencias y desde lo que convivo, esa glándula neuroendocrina va a estar o activa, funcionando a ventaja de nosotros, o va a estar en contra. Entonces, preguntémonos cómo quiero que esa glándula esté funcionando. Y aquí no los quiero enredar, pero básicamente es nombrar cómo existe en nuestro sistema tres tipos de cerebro, digamos así: cerebro reptil, cerebro límbico y la neocorteza. El primero de ellos es el complejo reptiliano, que es la médula y el tronco cerebral. Ese es lo más instintivo. Ese es lo que demarca nuestra rutina, nuestros hábitos. Ese es el que también nos ayuda a defender nuestro territorio, ¿sí? Y se dice que ese está en piloto automático. Digámoslo, si cuando las crías están en peligro, la madre puede exponer hasta su vida para defender. Entonces es lo más instintivo, los instintos. Ya después viene el sistema límbico, que es como el sistema que está mediando entre lo más reptiliano, entre lo más básico y entre lo más complejo. Se dice que es el lugar de nuestras memorias, nuestros sueños. También habla, de nuestros sueños. Habla de las emociones y sensibilidad. Es el espacio donde se da el ciclo circadiano, donde podemos determinar que gracias a la noche podemos dormir y en el día pues estamos activos. Es flexible, tal vez sí, tal vez no. Y es el conector, como decía, entre las emociones y recuerdos. Y este hace referencia a la familia, ¿sí? Ahí es donde yo no solo me pongo a salvo yo, en el reptiliano es solo yo, ¿sí? Sino en este ya incluyo la familia, las personas cercanas. Y después viene la neocorteza, ¿sí? O la corteza motora sensorial, que es el lugar de qué? Del intelecto, de la lógica, del planeamiento esquemático, de la compasión, empatía, de la integración, donde se da el pensamiento creativo, incluyente, y ahí somos todos. Si vemos, el cerebro reptiliano es lo más interno, aquí lo ven. Después viene ese sistema límbico y después está esa neocorteza. Es decir, ¿a quién cree que tendríamos que apuntarle primero? A este, ¿sí? Si yo le apunto a este, pues voy a incidir sobre los otros tres.
Hay actos terapéuticos desde la psicoterapia, desde técnicas manuales, cráneo sacral, que se incide sobre el sistema límbico, ¿sí? Porque es el puente. Si yo incido sobre el puente, voy a actuar sobre mis instintos y voy a actuar sobre esa neocorteza. Entonces, digamos, el sistema límbico sería el más importante de ellos, porque si yo tengo claro el puente, voy a tener una buena comunicación. Entonces, todos estos caminos neuronales son rutas que se van abriendo. ¿Y esto cómo se abre? Por mi comportamiento, por mi sistema de creencias, mi forma de pensar. Y esto me va a llevar a moldear mi espacio, mi lugar en donde vivo. No sé si hay preguntas, si quedó claro. De pronto es un poco complejo el tema, pero es entendible. Andrés, ¿cómo lo ves tú? Bueno, sí, digamos que esta es una explicación un poco más científica de, de pronto de lo que yo empecé a plantear al inicio, pero sí, Andrés es el científico acá, entonces él tiene, digamos, una versión científica. De pronto mi versión es un poco más común, pero igual estamos hablando, yo creo que el mismo lenguaje y estamos apuntando hacia el mismo lugar. O sea, aquí la clave es cómo vamos a hacer esa relación entre la emoción y el pensamiento. Cómo podemos colocarlos a jugar en el mismo equipo. De eso se trata. Exactamente. Y entender esto, si uno entiende la neurociencia, si uno entiende la anatomía, le queda a uno más fácil, ¿sí? Entiende uno el para qué. Y quiero hablar algo, cómo se da, por ejemplo, una liberación somatoemocional o cómo mediante un trauma, ¿sí? Se genera un quiste energético. Y hay técnicas desde manuales, desde la psicoterapia, desde espacios terapéuticos, que ayuda a desenroscar y a liberar una memoria del dolor. Hoy, por ejemplo, no quiero decir nombres, hicimos una liberación de un quiste energético, ¿sí? Como una vivencia de un sentimiento o de que la persona esté afuera, de que en este momento, ¿no? Que quedaron familias separadas, generan emociones quísticas, generan emoción de dolor y eso se recoge en los tejidos. Entonces, hablamos de quistes de energía que son ondas de interferencia que afectan nuestro campo energético. Y esto lo vemos, por ejemplo, yo voy a poner dos vivencias. Estoy saliendo del trabajo y el tiempo, o sea, me cogió el tiempo. Mi hijo quería jugar conmigo, carritos. Ven, papi, vamos a jugar con carritos. Y yo le digo, no, no, no. Y mi esposa me prepara el desayuno y ya está todo listo. Y yo no alcanzo a desayunar. Me cogió el tiempo. Piso un carrito de mi hijo, me resbalo, me pego en la cadera y me da rabia. Regaño a mi hijo, regaño a mi esposa y me voy enojado. ¿Cómo creen que pasa? ¿Qué pasa con ese dolor? Se va incrementando, ¿sí? Porque según el impacto del trauma a la hora de recibir un golpe, genera una onda de interferencia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo me lo llevo a la oficina y esto se va creciendo. Y el dolor es más complejo. Otra vivencia, misma escena. Mi hijo quiere jugar, yo le dije, no, juego un poquito, pero le digo, bueno, cuando regrese el trabajo, puedo jugar, recibo el desayuno, me resbalo, misma escena me resbalo, pero listo, me sacudo, le digo, no pasó nada, no, fue un accidente, no te preocupes, me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que va a pasar con el dolor? Va a tener una afectación menos. Entonces, si esto lo llevamos al dolor, pero si esto lo llevamos al sistema de creencias, a las emociones, misma variable, misma ecuación.
Entonces, esto es muy importante de tenerlo presente. Aquí es, un quiste energético es como una onda de celular que genera una radiación en nuestro tejido. Andrés, disculpa una pregunta. Sí, Ya que hablas de eso a nivel psicológico no tiene nada, o sea, tiene que ver con un estrés postraumático. No. bueno, si lo llevamos a otros niveles, allá quería llegar, gracias por tu pregunta. Si lo llevamos a otros niveles, ¿qué está pasando en este momento? ¿No? Estamos encerrados, estamos en casa, no podemos salir y eso me genera un estrés. Va a haber mucho, se va a aumentar el número de consultas de personas que pueden caer en depresión fácilmente, que pueden generar estrés, ¿sí? Por estar, hay gente que le gusta la calle y le está haciendo falta. Entonces, esas ondas, así como suceden en el cuerpo, también pueden generarse en la mente, en la esfera mental y en mi forma de pensar. Y lo que tendría que hacer es ir organizando, ¿sí? Hacer ejercicio, bueno, ahora que hay salidas después del 31 de mayo, es como cuando una bomba se va llenando, ¿no? Hay que irla desinflando poco a poco, regulándola hasta que coja nuevamente su molde, ¿sí? ¿Y para qué hablo de, como ustedes me preguntarán, si alguien se hará esa pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la motivación? Tiene que ver mucho, porque lo que hablábamos, y Andrés lo notó muy bien, el sistema de creencias puede ser un quiste energético que me va a bloquear mi proyecto, mi propósito. ¿Se acuerdan de la zona mágica, la zona de, ay, la zona de miedo? ¿Sí? Sí, en la anterior Así mismo, diapositiva. sí, así mismo va a pasar con mi proyecto o mi motivación. Entonces yo no puedo dejar que un quiste, una dificultad, un estrés postraumático quede vibrando mucho tiempo en mi cuerpo. Tengo que identificar, muy importante, identificar qué es lo que me está perturbando para poder que se salga de mi cuerpo. Y lo que se usa son técnicas para liberar. Pueden ser técnicas manuales, puede ser el teatro, la expresión, la comunicación. Andrés, tú lo vives un poco en Sí, tu día a día, ¿no? sí, 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 Entonces, claro, claro. entonces, esa forma, movilizar el cuerpo, movilizar la energía, nos El desbloquea. contacto con la naturaleza. A mí me mandaron a tener mucho contacto con la naturaleza, abrazar un árbol, gritar en señal de desahogo, canalizar, o sea, como sentir ese dolor en alguna parte, creo que es en el estómago y en el pecho, son dos formas de sentirlo, algo así. Exactamente, ahorita vamos a hacer un ejercicio para abrir este centro energético y lo que nos indica es la naturaleza, qué ondas tiene, benéficas, expansivas, descalzarnos. Ahora que podemos ir al mar, quitarnos, o sea, pisar la planta del pie en la arena, meternos, ir a un bosque, todo, abrazar un árbol. Todas esas maniobras nos ayudan a armonizar nuestro campo energético. Muy bien. Y esto es lo que vamos a obtener, ¿no? Ya lo habíamos dicho en unas diapositivas anteriores. Aumentar la circulación sistémica, drenaje de sustancias tóxicas, respiración más fluida y profunda, disminución considerable del dolor, rango de movimiento articular eh, más libre y liberación de energía acumulada emocionalmente, seguido de alivio y de expansión. Entonces, para yo poder tener una motivación, tengo que primero ir a mi cuerpo, cómo están mis células, cómo estoy yo, cómo me estoy sintiendo. Y eso me va a permitir ir hacia mi proyecto, mi propósito de vida más libre. Bueno, vamos a continuar con nuestras diapos de acá, de este lado. Bueno, les comentaba que, bueno, habíamos quedado en las biografías son inspiradoras.
creemos ese hábito de verdad. En la medida en que podemos crear hábitos, los resultados que vamos a encontrar son muy diferentes quizás a como los estamos viendo en este momento. Entonces vamos a ver cómo es esa secuencia, cuáles son los pasos realmente para encontrar esa motivación en mi vida. Y en la medida en que yo me dé cuenta cómo funciona, cómo realmente yo funciono, yo puedo operar y yo puedo intervenir en ese proceso. Entonces, mira que nos dicen los expertos en el funcionamiento del cerebro y del comportamiento humano. Dicen, las creencias determinan los pensamientos. Los pensamientos nos conducen a una emoción. La emoción nos lleva a la acción. La acción nos lleva a los resultados. Los resultados refuerzan nuestras creencias y se repite el ciclo. Como en el universo no hay nada que sea lineal en realidad, sino que todo de alguna u otra manera opera en clave cíclica o en clave circular o espiralada. Miren que esos resultados que yo voy obteniendo finalmente me van reforzando otra vez las creencias. Ejemplo, o sea, si yo he pensado, si yo tengo el hábito todas las noches de comerme un helado, porque me gusta el helado y me fascina el helado y digamos, y yo tengo la creencia de que el helado es bien, o sea, bien, todos los días el helado y el helado y el helado, voy creando unas acciones, voy creando una emoción, un apego hacia eso y voy a obtener un resultado con eso. Y nuevamente ese resultado me va a reforzar mis creencias. Y así con cualquier cosa. Si yo tengo el hábito de leer algo positivo cuando me acuesto o al levantarme, seguramente esa información va a trabajar en mí y va a mostrar unos resultados en mi vida. Y esos resultados me van a decir, ah, pero mira que sí se puede hacer esto, sí se puede lograr esto. Porque los mismos resultados van otra vez reforzando la creencia y otra vez comienza el ciclo. Eso era la reflexión a la que quería llevarlos. Y bueno, les digo que preparen el vino para la boda porque ya estamos a punto de llegar a la boda. Y vamos a ver realmente entonces quién es que se va a casar con quién. Bueno, pero antes de eso, tenemos que usar el humor. El humor es clave realmente para todo en la vida. ¿Y por qué el humor? Porque muchas veces en la manera en cómo hablamos ya podemos decir qué tipo de creencias tenemos y obviamente qué resultados estamos obteniendo. Pero en la medida en que yo pueda usar el humor independientemente de, digamos, del fracaso o de lo negativo que me haya pasado, ¿qué pasaría si cualquier cosa negativa que me pase a mí, yo le pongo un tinte de humor? Por lo menos tuve un fracaso y yo puedo decir, he tenido un fracaso muy alegre. ¿Cómo se sentirían ustedes al decir, he tenido un fracaso muy alegre? O me han echado del trabajo, qué suerte tengo. O esa chica no me quiere, qué bien miente. En la medida en que podamos realmente hacerle ese zigzag a nuestras creencias negativas, incluso a nuestros resultados negativos, ponerle un humor y ver la vida de otra manera, nuestro cerebro va a empezar a hacer esas conexiones de la cual nos hablaba Andrés en la anterior diapositiva, y ya no vamos a ver el fracaso como algo negativo, sino como algo que de pronto es importante que pase para que yo aprenda algo y me levanto y sigo. O me han echado del trabajo. Pues sí, de pronto es algo negativo al inicio, de que no tengo los mismos ingresos, pero si yo tengo ese diálogo conmigo, si yo tengo esa línea abierta conmigo mismo, quizás ese resultado de que me echaron del trabajo, quizás es que la vida me está indicando de que ese no es el trabajo para mí, de que tengo que dedicarme
a otra cosa, a mi verdadera vocación. Quizás ahí es donde realmente esté la suerte, que ese algo negativo aparentemente me va a llevar a algo positivo. O esa persona con la que he compartido, que me casé, llegó el momento en que esa relación terminó y ya quizás es el momento de cambiar, ¿no? Es el momento de ver otras perspectivas o conocer otras personas. Así es. Aquí hay alguien que tiene una pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, recuerden que lo pueden escribir en el chat. André, no sé si puedes revisar si en el chat hay alguien que tenga alguna pregunta o algo. Sí. Yo fui el de la pregunta, que quedan 9 minutos. Ah, no, esa no es pregunta. Es una afirmación. Bueno, y por fin llegamos a la boda. Vamos a tener un matrimonio entre nuestro cerebro y nuestro corazón. En realidad, esta es la clave para que nuestra vida sea más feliz, para que nos sintamos automotivados, llenos de energía, llenos de entusiasmo, que realmente lo que pensamos y lo que sentimos vayan en la misma dirección. Cuando yo pienso algo, sí, o sea, cuando tengo un pensamiento, quiero ser cantante, es el anhelo de mi alma y el anhelo de mi corazón. Pero mi cerebro piensa, no, es que tu voz es horrible, es que los cantantes ya no ganan dinero, es que ya hay mejores cantantes que tú, es que no puedes hacerlo. En ese sentido, ahí no hay un matrimonio, ahí lo que hay es un conflicto entre dos aspectos de nuestra personalidad que deben estar en armonía. En realidad, cuando podemos encontrar ese matrimonio entre nuestra alma y nuestra inteligencia, es realmente donde podemos decir y avanzar, decir y sentir que hemos avanzado, y no solamente nosotros, sino que podemos ser ejemplo para otra persona. Eso es lo más bonito que existe, que podemos, que no sabemos realmente quién nos esté viendo y a quién le pueda servir ese ejemplo, ese testimonio o esa vivencia que yo he tenido conmigo mismo, y como la he tenido conmigo mismo, pues la puedo compartir. Esa es la invitación a la que nos quería llevar, y esa es la boda a la que tenemos que asistir realmente. Pero eso es un proceso, ¿sí? Ese es un proceso que se va dando en la misma vida. Y bueno, Andrés nos tiene un ejercicio para ayudarnos a encontrar ese proceso. Andrés, adelante. Bueno, pues sí, el ejercicio es abrir el corazón. ¿Sí? Este es un centro energético muy importante. Vamos a coger todos, deja de compartir pantalla para poder mirar, observarlos eso. Entonces, vamos a coger la mano izquierda arriba, y vamos a hacer un puño suave, no duro, sino suave. Y en el esternón, ¿sí? En las mujeres, entre los senos, pero un poquito arriba. En los hombres, como en la mitad, eso acá. Vamos a hacer 9 golpes. Vamos a poner las piernas sentados, sintiendo los pies en conexión con el piso. Si está en postura de yoga, bueno, también lo puede hacer postura de yoga, no pasa nada. Y vamos a hacer 9 golpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Golpecitos suaves. ¿Listo? Aquí vamos a activar el timo y vamos a ir abriendo el corazón. Ahora voy a cerrar los ojos y lo vuelvo a hacer. 9. Muy bien. Cuando yo quiero hacer un acto consciente, tengo que hacerlo mínimo 3 veces. Ahora esta vez lo voy a hacer al ritmo de mi corazón. ¿Cómo palpita mi corazón? 4, 5, 6, 7, 8, 9,
y me quedo ahí. Cuando termino, dejo la mano ahí en el pecho. Hago 3 respiraciones y boto por la boca. Inhalo profundo. Boto por la boca. Inhalo profundo. Y boto por la boca. Muy bien, ahora llevo las 2 manos al pecho. Ahora los ojos, mírenme acá. Y voy a empezar a abrir mis manos, pero con este mantra. ¿Sí? Voy a hacer este mantra. Es P-I-U-A. Pero voy abriendo. En A, abro. ¿Sí? Observen primero, sería algo así. Y abro el pecho. Muy bien, vamos a hacerlos todos. Si quieren activen el micrófono, quiero escucharlos. Quiero oírlos. Es el momento para activar el micrófono. Muy bien. Y cámaras. Muy bien. Vamos a la cuenta de 3. Es P-I-U-A. Vamos. 2, 3. Abre el corazón. Lo repetimos 3 veces, cada uno a su ritmo. Una última. Ese es un ejercicio para abrir el corazón, para abrir las emociones y para activar la motivación. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué sintieron? Súper. Yo sentí que se abrió. Excelente. Se abrió, ¿no? Como que si algo se abriera. Yo se abrí para el corazón mío. Eso. Qué linda. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues este es nuestro aporte desde el día de hoy. Agradeciendo la participación. Vamos a tener un cronograma en junio más organizado. Esperen sorpresas. Gracias, Andrés. Bueno, gracias a cada uno por participar. Hola, A ti por tu tiempo. Gracias. Terapéutica. Gracias. Excelente.